Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar el día de hoy con la clase de acciones. Primeramente, empezamos con la frase inicial de Warren Buffett, donde nos dice que el riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo. Esto básicamente nos indica que debemos aprender un poco más en profundidad de los diferentes temas antes de involucrarnos en ellos. Como por ejemplo el día de hoy vamos a ver cuáles son los procesos o los procedimientos para poder elegir una acción y comenzar a invertir. El día de hoy vamos a ver qué es una acción, objetivos de la empresa, inversionistas institucionales, un poco de insiders, ejemplos prácticos, dividendos, tipos de acciones, tipos de accionistas, entre otros. La idea es que puedan ver más o menos desde cero qué es lo que compone todo este mercado de accionario antes de poder decidir a qué instrumento comprar o vender. Lo primero es, ¿qué es una acción? Las acciones son valores negociables de renta variable que se presentan en la fracción o parte alicuota de una empresa. O sea, básicamente ustedes al elegir participar comprando una acción están siendo acreedores o dueños de una parte de la empresa, ¿sí? Y esta parte va a depender justamente de la cantidad de posiciones que ustedes deseen comprar en cada compra. Adicionalmente, vemos que las acciones representan una propiedad proporcional de los bienes de la empresa y sus beneficios. Algunos derechos u obligaciones pueden variar dependiendo de cada tipo de acción, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Anteriormente, en la época de los 1970 atrás, ustedes iban a los mercados de renta variable y querían que ir efectivamente de manera física al edificio de la bolsa. Y para hacerlo de otra manera más formal, cuando ustedes compraban una acción, se les daba un papel, y es por eso que estos activos se les llama compra de papeles. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tú comprabas una acción te dan un papel en el cual ponían tu nombre, como lo pueden ver en la gráfica, el nombre de la empresa, la cantidad de acciones y al precio que ustedes están comprando cada uno de estos instrumentos, ¿sí? En la actualidad esto básicamente ha quedado desechado. Ya muy pocas casas de bolsa te entregan un papel. Por lo general todo se maneja de manera electrónica, y vamos a ver a continuación cuáles son los procesos o las maneras en las cuales se da el flujo de una compra de un instrumento financiero. Y es la primera parte, ¿no? Acá vamos a poner una gráfica de flujos donde en la primera parte ustedes se dirigen a la sociedad agente de bolsa o a la corredora, como lo puedan llamar en sus respectivos países. 2. Ustedes deciden qué valores comprar, o sea, ustedes investigan, analizan y eligen cuál es el instrumento o la acción con la cual van a comenzar su participación en el mercado de acciones. En la tercera, ustedes autorizan a la sociedad agente de bolsa o a la corredora a comprar estos valores. Normalmente ustedes no las compran simplemente de una, sino tienen que dar la orden a una empresa que ya está certificada y regulada por la superintendencia para poder elegir los diferentes instrumentos que vayan a comprar. Luego de haberle dado a ustedes la orden, la corredora o la SAP, la sociedad agente de bolsa, ya comienza a ejecutar la orden que ustedes han dado. Y luego de esto pasa, dependiendo del país, un periodo que por lo general es el T+3, en la cual ya se ejecuta la compra de los instrumentos financieros y básicamente te dan un papel o un certificado, una póliza en la cual acreditan que tú compraste una participación de cierta cantidad de instrumentos. Y ese es el paso 6. Y es así como se completa el flujo de la compra de instrumentos financieros, en este caso de acciones. Y durante todo este tiempo hemos visto cómo ha ido desenvolviéndose el mercado de acciones, sobre todo cómo ha ido desenvolviéndose el mercado bursátil en general. Para empezar, la palabra bolsa viene de la familia Van Bursen, que justamente fue una familia originaria de Australia, donde se originó el primer comercio de valores en el mundo. Y lo que nosotros llamamos el edificio de la bolsa, acá van a poder ver una parte en la parte superior izquierda, vemos ahí el edificio de la bolsa, que es la bolsa de Nueva York. Cuando uno va a visitarlo, hay muchísima gente ahí parada, y es ahí donde normalmente las personas que iban a comienzos de los 1900 iban todos a situarse a poder comprar acciones.
como lo pueden ver, había una cantidad innumerable de personas por fuera esperando que haya una persona, que es el corredor, que le iba a tomar la orden de compra. En la segunda parte vamos a poder ver también justamente después que la persona iba a comprar una acción y había otra que estaba en el mostrador. Por eso al mercado se le llama que el mercado de acciones es un mercado en el mostrador. Luego de esto, esta persona tomaba nota y en la gráfica de la parte superior derecha veíamos que había una sección de un dúplex en la parte superior donde estaban las personas que iban corriendo a colocar las variaciones de precios de cada instrumento. Y es de ahí de donde nace la palabra corredor de bolsa, porque estas personas iban corriendo a ejecutar las órdenes de compra de diferentes instrumentos financieros. Luego de esto ya vemos que los años pasan y ya no necesita la gente estar por fuera del edificio de la bolsa para entrar y dar la orden. Simplemente ya hay personas que tienen una cierta certificación, están obviamente vestidas de una manera más correcta, ¿no? En saco y corbata. Y es ahí donde vemos en la parte inferior izquierda que son los famosos llamados corredores o traders, que son las personas que tomaban las órdenes. Luego de eso ya el mercado se va actualizando y ya no tienes el papel como tal, tienes una simple hoja de apuntes y en la parte inferior derecha vamos viendo ya cómo se hace en la actualidad, donde ya no hay el papel con el lapicero donde tú anotabas que estabas comprando, simplemente ustedes ya dan la orden y todos de una tablet, de una plataforma electrónica, simplemente ejecutan las órdenes de compra o venta. Más o menos cómo ha ido el flujo a través de todos los años de la compra de instrumentos bursátiles. Dicho esto, vamos a entrar ya a la parte en la cual vemos cuáles son los diferentes tipos de inversionistas. Y son 4. Primero son los inversionistas retail. Segundo, el inversionista institucional. Tercero, el inversionista calificado y luego viene el operador directo. Para empezar, vamos a comenzar con el inversionista retail, que es básicamente aquellos que compran y venden valores por cuenta propia y no para otras empresas. También por la menor magnitud de sus importes o por su menor experiencia, es considerado como un inversor no profesional y por eso existen ciertas normas para su protección, como el perfil de inversionista. Cuando ustedes van a una casa de bolsa o alguna corredora o algún broker, siempre cuando ustedes comiencen a invertir les van a pedir un perfil de inversionista. ¿Para qué? Básicamente para hacer un lineamiento de cuál es su perfil de inversión, si eres una persona que es más conservadora, moderada o agresiva, y dependiendo de eso, si la corredora o casa de bolsa tiene un analista o una persona, un asesor que te vaya guiando, va a hacer estas recomendaciones o estas sugerencias acorde a este perfil. Para este inversionista retail no hay mucha barrera de entrada, con simplemente ser mayor de edad es suficiente, ¿sí? No hay un monto mínimo a invertir, algunas casas de bolsa sí tienen montos mínimos para invertir, pero en general no existen y simplemente sí va a variar, obviamente, dependiendo qué tipo de acciones vas a querer comprar. De eso ya cada casa cada corredora tiene justamente sus lineamientos generales de política interna. 2 es el inversionista calificado. En el inversionista calificado básicamente pueden ser personas naturales o jurídicas que de una u otra manera han tenido cierto grado de acreditación por parte de la Superintendencia de Valores o de repente algún organismo internacional con la cual se puede validar que esta persona tiene conocimientos para poder hacer la operación de valores de manera formal. La superintendencia básicamente es la que se encarga de fijar los parámetros y condiciones que deben cumplir los inversionistas para ser certificados como inversionistas calificados. Luego de esto viene el operador directo, que básicamente es la persona que tiene conocimiento, como también la que no pueda tener conocimiento, pero que a través de una plataforma electrónica opera directamente al mercado. Una serie de las condiciones, por ejemplo, que manejan en este momento las principales corredoras o brokers. Para esto se requiere la firma de un contrato entre el cliente y la empresa y lo que se le pide son mínimos requerimientos, como por ejemplo tener un software que le permita hacer operaciones directamente de compra y venta. Luego de esto entran los inversionistas institucionales y para poder darle un ejemplo, acá pueden ver una gráfica
de las posiciones o de los holdings principales que tiene la empresa Apple, ¿sí? Los inversionistas institucionales son, por ejemplo, grandes bancos, fondos de inversiones, agendadoras de fondos, manejadores de fondos, compañías de seguro o sociedades de inversión, ¿sí? Y en este caso, como les comentaba, vamos a poner una gráfica de los top inversionistas o los top holdings de la compañía Apple. Y dentro de esto está la parte cuadrada en rojo, que es Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway es un fondo de inversión que es hoy por hoy el tercer mayor banco o fondo institucional de Apple, que es la que tiene uno de los 4 que tiene mayor cantidad de acciones de Apple y que es liderada por Warren Buffett, justamente uno de los mayores inversionistas en el mundo. Dicho esto, vamos a ver cómo repercute los diferentes anuncios que hagan estos inversionistas institucionales en el valor de las acciones. Por ejemplo, en este momento y en esta gráfica, la diapositiva, vamos a ver cuando Warren Buffett, que es el líder o el dueño de este fondo de inversión Berkshire Hathaway, anuncia que va a comprar 75 millones de acciones de Apple adicionales y además que vendía todas sus posiciones en IBM. En la gráfica de abajo, ustedes van a ver el desempeño de la acción de Apple en aquel momento y el momento exacto en líneas azules, en el cual Warren Buffett decide hacer la compra de 75 millones de acciones. Básicamente lo que produce ese anuncio es que la acción tiende a apreciarse. Por ejemplo, desde el día que Warren Buffett anunció esta compra masiva de acciones de Apple, la acción sube desde los 173 dólares a los 232 dólares en un lapso de aproximadamente 8 meses. ¿Sí? Así que ese es el impacto por lo general que los diferentes instrumentos tienen cuando un inversionista fuerte, renombrado, potente y con gran capital anuncia que toma una posición o que también sale de esa posición. Es básicamente el impacto principal, como también, por ejemplo, el de Bill Ackman, que es otro inversionista institucional, otro de los grandes fondos de inversión que maneja, que es Pershing. Él anunció hace un tiempo atrás que estaba comprando una posición adicional de la compañía Starbucks, compraba 900 millones de dólares en Starbucks. Comentarles que los inversionistas institucionales no compran 1 millón, 2 millones, 3 millones de acciones, ni 2 millones de dólares, ni 5 millones, compran a partir de cientos. Y en este caso, Bill Ackman anunció una compra de casi 1.000 millones de dólares en acciones de Starbucks. Luego de este anuncio, lo que hizo la acción de Starbucks fue tener una suba de aproximadamente 5.6% y el impacto en el valor de sus acciones fue el siguiente, teniendo una subida, y lo pueden ver en la parte azul, ¿no? La barra azul muy potente, de casi un 5%. O sea, básicamente el impacto puede ser positivo cuando un inversionista importante anuncia que va a tomar una participación grande en alguna compañía. Pero también tenemos la otra cara de la noticia, ¿no? Cuando un inversionista institucional utiliza la fuerza de su capital y de su nombre para poder presionar a ciertas compañías a tomar algunas acciones. Por ejemplo, acá tenemos uno de los grandes inversionistas también renombrado y conocido, que es Carl Icahn, que es básicamente una persona que anunció en su momento, es un gran activista, pero también anunció que compraba acciones de Apple, casi compró más de 5.000 millones de dólares en acciones de Apple, y eso le dio la potestad de tener un asiento en el directorio. Y con ese asiento él lo usó para presionar a la empresa de la manzana en su minuto a que entregue dividendos, ¿sí? Carl Icahn decía en ese momento: Apple tiene 150.000 millones de dólares en caja y no lo está distribuyendo a sus accionistas. Así que yo creo que eso debería pasar. Y básicamente utilizó la fuerza de sus votos, la fuerza de ese capital que había entrado comprando acciones fuertes de Apple, para presionar a la empresa de la manzana a emitir dividendos. Y justamente fue lo que tiempo después consiguió hacer, ¿no? Y inició una recompra también inicial por 150.000 millones de dólares. Y aquí podemos ver en la parte de abajo cómo
los institucionales tienen en este momento el 61% de todas las acciones circulantes de Apple. Por otro lado, vamos a ver también los insiders. Los insiders son un tipo de inversionista que básicamente se manejan se les conoce insiders porque son personas que tienen información privilegiada, que están por lo general, dentro de la misma empresa. Son personas que también pueden tomar posición antes de, que obviamente esto está penalizado. Como por ejemplo el caso de la empresa de Martha Stewart, ¿no? Que ella básicamente tenía un producto por salir que la FDA se lo iba a denegar y ya tenía el reporte de que iba a ser denegado su fármaco, el cual si se aprobaba le iba a generar un impacto muy positivo a la empresa y si no también otro pero hacia la baja. Ella recibió la negación de parte de la FDA y un día antes vendió todas sus posiciones antes que se cayese el valor de la acción debido a que se iba a conocer la noticia. Ella tomó ganancia de eso sabiendo la información antes de y fue penalizada con años de cárcel y también una multa muy fuerte, ¿no? Así que los insiders por lo general son aquellas personas que dentro de sí manejan información y la usan para beneficio propio. Otro de los insiders también que vemos acá, por ejemplo en esta gráfica, son los insiders de Facebook. Aquí en la parte inferior está toda la fuente y esto es importante analizarlo. ¿Por qué? Porque primero ustedes pueden ver desde su casa o desde cualquier lugar cuáles son los diferentes insiders que tiene la empresa, cuáles son los movimientos que se hacen día a día. Es una información pública, felizmente. Ustedes pueden entrar, por ejemplo, al portal de Yahoo Finance y pueden entrar a la sección, en este caso, de Facebook y pueden ver todos los movimientos de los insiders, ¿sí? Por ejemplo, cuando Mark Zuckerberg compra una acción, compra posiciones o las vende, cuando un director corporativo también las compra o las vende, eso te puede dar indicio de si la acción va a subir o puede caer. Porque, por ejemplo, si en este reporte sale que Mark Zuckerberg comienza a vender casi 10.000 millones de dólares en acciones de Facebook, significa que el mismo dueño de la compañía ve o siente que algo malo va a pasar y que mejor prefiere salirse ahora que después. Y eso, obviamente, una vez que es conocido, genera impacto en los mercados y los diferentes inversionistas también siguen a esa ola. Entonces, siempre es bueno ver esto porque si ven de repente que el mismo Zuckerberg un día para otro decide comprar o recomprar acciones de Facebook por 5.000 millones, ustedes saben que hay un apetito voraz por estas acciones o algo va a pasar positivo para esta empresa y que por algo el dueño ya se está metiendo también a comprar más acciones de su misma compañía y eso hace que el valor de las mismas tienda a subir. Así que ahí está el portal para que ustedes lo puedan ver. Lo otro también es ser un accionista trae diversos beneficios, como por ejemplo ser parte de la compañía. Ser propietario de una compañía no significa necesariamente que tenemos que estar al día en el negocio, sino que por nuestra cantidad de votos por acción elegimos a los directores que dirigirán la compañía. Esto es importante porque ser accionista te da una serie de condiciones, una serie de derechos que tú puedes ejercer. Por ejemplo, cuando cada trimestre una empresa va a decidir reemplazar a un director por otro. O sea, como tú eres un accionista y tú velas porque a la empresa le vaya bien, porque si a la empresa le va bien, a ti te va bien debido a que el valor de sus acciones va a subir y tú ganas por la variación de precios, entonces es importante que tú sepas votar. Es como básicamente las elecciones de cada país en materia política, ¿no? Pero que no siempre se cumple. Entonces aquí también uno ve, por ejemplo, que hace un tiempo atrás falleció Steve Jobs, en el caso de Apple. Y cuando falleció Steve Jobs, la compañía de la manzana quedó acéfala. Entonces se hablaba mucho quién iba a ser el reemplazante de él y que podría hacer que la empresa nuevamente siga su rendimiento alcista o su gran camino a ser innovador en cuanto a tecnología. Y en ese momento había una plana de gerentes que estaban postulando al cargo de CEO o gerente general y uno de ellos fue Tim Cook. Se elige a Tim Cook y bueno, definitivamente por lo que nos muestra el día de hoy el valor de sus acciones,
ha sido una persona que le ha generado un valor agregado, porque era también una persona, primero que era una persona de la compañía, ya tenía años allí, y también era una persona que había guiado muy bien en el lado financiero a la empresa Apple. Así que bueno, así que ustedes también como accionistas son parte de las decisiones que se vayan a tomar, o también decisión de dar o no dar un dividendo, dar o no dar, hacer o no hacer una recompra de acciones, entre otros. Y dentro de esto encontramos tres tipos de inversores, ¿no? Existen tres tipos de inversionistas a la hora de comprar una acción. Por lo general, la gran mayoría, el 85% de personas que compran una acción, lo hacen por ganancia de capital. O sea, las personas que compran una acción por lo general no es porque quieran tener la misma durante 20 años, participar en las votaciones ni nada por el estilo. Básicamente son personas que entraron con una acción que estaba en 100 y querían ganar porque la acción pensaban que iba a llegar a 120 y ganar ese diferencial de $20. Es por ganancia de capital. El 85% de personas va por eso. El 13% son personas o inversionistas que simplemente compran acciones por ganar dividendos de las acciones. Hay acciones que se llaman las dividend stock, que básicamente son acciones que por lo general en el año no se mueven casi nada, por lo general terminan flat, pero sí tienen una alta tasa de dividendos, ¿no? Como por ejemplo Verizon, que da al año entre 7 a 8% de dividendo. Entonces es como si, pero que uno ve la variación del precio de la acción y por lo general no varía ni un 1%. Entonces son acciones que básicamente pagan por los dividendos. Y si el 2%, que es muy residual, o sea, muy pocas personas van por esto, es ganar por tener un control de la empresa, ¿no? Son muy pocas personas que simplemente entran a la empresa para ser partícipes, ser dueñas y manejar el management o la gerencia de la empresa de acá a 20, 30, 40 años. Derechos de un accionista, básicamente lo que te da derecho esto es uno, derecho a dividendo. En caso aplique, esto es muy importante porque si bien una empresa cotiza en bolsa, no es sinónimo de que pague dividendos. Por ejemplo, una acción que paga dividendo es Apple, una acción que no paga dividendo, a pesar de que sea muy grande, es Amazon. Así que no todas entregan dividendos en el mercado hoy por hoy. Esto cambia una vez que el directorio decide hacerlo. 2. Derecho de transmisión. Ustedes pueden comprar o vender. O sea, cuando tú compras una acción, no te ata a que siempre la tengas. Tienes el derecho para poder deshacerte de esta en el momento que tú quieras. La puedes vender, como también puedes volver a comprar en el momento que tú creas pertinente. Y lo otro es derecho a voto. ¿Sí? Ustedes pueden votar, como les comentaba hace un momento, en cada elección que se vaya a hacer cada trimestre. Además, como les comentaba, hay también adicionalmente en las acciones tres tipos de acciones. ¿Sí? Ya no hablamos de los inversionistas, sino de acciones. Las acciones ordinarias, que como su nombre lo indica, son las más transadas. Estas representan un porcentaje de la propiedad de la compañía. Si la compañía quiebra, los inversionistas no tendrán una devolución hasta no pagar a los acreedores, los bonos e inversores con acciones preferentes. Es importante aclarar esto, ¿por qué? Porque las acciones ordinarias, son las acciones más comunes, ¿sí? Las llamadas también clase C. Son de las acciones que si tú compras todas las acciones no tienes un derecho a voto ni un derecho principal en la compañía. Hay otras acciones como las clase I, que son las clases de inversión, las clase A, que pueden ser las clases de posesión, entre otras. Pero las ordinarias, por lo general, no te dan un peso en el directorio debido a que su parte porcentual es muy ínfima a comparación de las otras acciones que tienen otro tipo de derechos. Las acciones preferentes, este tipo de emisión brinda ciertos derechos sobre las anteriores que varían según las compañías. Es común que un inversor con este tipo de acciones reciba un dividendo garantizado de por vida. Otra ventaja es el pago proporcional en bancarrota. Básicamente muchas empresas, muchos inversionistas también lo hacen, compran estas acciones preferentes porque los cuida, los guarda en caso la empresa se vaya a bancarrota, ¿no? Porque ellos son los primeros que al liquidarse todos los activos son de los que primero reciben el capital invertido. Y otros tipos de acciones, las compañías pueden personalizar la emisión de acciones que vayan a tener. Por ejemplo, luego de la crisis subprime, que fue originada básicamente por el sector financiero, por eso también se le llama la crisis financiera,
hay una empresa que se llama Banco de América, donde en su momento la acción valía $5, el mercado financiero estaba muy colapsado, estaba muy sucio y embarrado por todos los manejos que se habían hecho tras bambalina, y optó porque Warren Buffett sea un inversionista de esta empresa. Warren Buffett, que era una persona muy conocida, tenía ya renombre en el mercado financiero y tenía cierto estatus dentro del mercado bursátil, decidió ser ser accionista de Banco de América, pero él estableció ciertas condiciones en las cuales, por ejemplo, él compraba $5 y él salía al menos siempre ganando de esta misma posición. O sea, él, por prestar su nombre, se aseguraba que así las acciones caigan, él recibía una prima de ganancia, lo cual lo hacía siempre salir en cualquier escenario en positivo, ¿no? Y esto básicamente fue un espaldarazo para todo el sector financiero, porque te decía que Warren Buffett en ese momento estaba confiando en el sector financiero, y eso hizo que nuevamente el mercado comience a subir. Por otro lado, también, ¿de qué te sirve ser accionista? Más allá del beneficio pérdida que se pueda generar en función de la diferencia del precio de compra o venta, como les comentaba, también pueden ser partícipes de los diferentes beneficios que te da la empresa, como por ejemplo las utilidades. Y esas utilidades se ven reflejadas en el bolsillo de cada uno por los dividendos que puedan entregar las compañías, ¿no? Por eso, a mayor cantidad de acciones, mayores podrían ser los beneficios en cuanto a dividendo que vayas a tener. Los dividendos, como les comentaba, es la ganancia del inversionista metódico, es la ganancia del inversionista a largo plazo. ¿Por qué? Porque te otorga siempre ciertas ventajas, cierto flujo recurrente a ti. Es un premio, básicamente, por creer en la compañía. Por eso, cuando una persona es un inversionista, es porque está creyendo en la compañía y cree que la empresa va a seguir creciendo, y al tú darle esa confianza y la empresa te retribuye eso en dividendos. ¿Cuándo y cómo se pagan los dividendos? Acá en esta diapositiva hay un link de Morningstar donde ustedes van a poder ver justamente cómo es el tema de los dividendos, ¿sí? Acá van a poder ver la fecha del dividendo, la fecha del registro, la fecha del ex-dividend, o sea, cuando tú puedes entrar por última vez a comprar una acción para ser partícipe de los dividendos, y también la fecha de pago, o sea, la fecha donde normalmente ya se te paga el dividendo prometido. En este caso es una acción de Cisco, donde se hace un día de ex-dividend del 4/4 del 2018, o sea, hasta el 4 de febrero, se permitía que aquella persona que quería cobrar esos 0.33 centavos de acciones podía comprar acciones de Cisco para recibir ese dividendo. Y el payable date o fecha de pago, que era el 25 de abril, era cuando la persona iba a recibir ese pago. Por otro lado, también hay otras acciones que se llaman las famosas Blue Chips. Las Blue Chips, por general, son compañías que ya han estado operando durante un tiempo muy grande. Son empresas que por lo general tienen una capitalización bursátil muy por encima del resto de otras. Estamos hablando de las compañías de los más de $1.000 millones. Son empresas consolidadas que de una u otra manera las personas la tienen en la mente y que siempre cuando ven el logo al menos las van a poder recordar. Y además porque a través de los años han tenido una participación de mercado preponderante, un gran pie de la torta en su respectivo segmento, ¿no? Dentro de todo esto vemos algunas empresas Blue Chips y cómo ha cambiado el escenario a través de los diferentes años. En primera instancia vemos cómo el 2001, por ejemplo, las empresas Blue Chips de mayor capitalización bursátil eran General Electric, Microsoft, ExxonMobil, Citi y Walmart. Estamos hablando que por lo general las mayores empresas o las empresas más grandes del mundo por su capitalización bursátil o su valor en bolsa eran empresas tecnológicas, era una empresa financiera, era una empresa de energía, una empresa bancaria, entre otras, y de consumo básico como Walmart. Pero a través de los años vamos a ver cómo el 2006, ya el 2011, la figura comienza a cambiar hasta llegar al 2016, donde a partir del año 2016, pasado la crisis subprime, todo cambia. Hoy por hoy las mayores empresas, las empresas con mayor capitalización bursátil, las más grandes del mundo, son todas tecnológicas. Está
Apple, está Alphabet, que es la empresa pariente o la empresa dueña de Google, YouTube, entre otras, Microsoft, Amazon y Facebook. O sea, todo el sector tecnológico hoy por hoy es la que domina el tema de empresas más grandes o de mayor capitalización bursátil en el mundo. Y para muestra de esto están aquí un poco las blue chips del Standard & Poor's 500, donde si uno ve en las diapositivas, cualquier empresa por lo general se le va a hacer conocida. Estamos hablando de un Pfizer, un Coca-Cola, un IBM, un Apple, un Visa, un Mastercard, entre otros. O sea, hay empresas que de una u otra manera uno las ve y las reconoce. ¿Por qué? Porque tienen una participación de su mercado muy potente. O sea, tienen un bastante cliente cautivo, tiene muy buena segmentación y también en el mercado bursátil les ha ido más que bien y son empresas que valen más de $1.000 millones en cada una. Y que a través del tiempo también estas empresas como Apple, Amazon, Facebook o Microsoft han tenido una tendencia alcista en el largo plazo. O sea, básicamente es como comprar una acción el día de hoy y en 15, 20 años por lo general el flujo va a ser positivo. ¿Sí? Acá tenemos 4 ejemplos, como les comentaba, Apple, Google, Microsoft y Amazon. Luego de esto ya entramos al origen, ¿no? Cómo una empresa que parte de ser una empresa que puede ser privada comienza a cotizar en bolsa, ¿sí? Esto básicamente se da con diferentes empresas, por ejemplo, cuando inició Apple, cuando inició Microsoft, cuando inició Spotify, cuando inició Ferrari, fueron empresas que eran privadas, que solamente le tenían que rendir cuentas a su público o a sus inversionistas, ¿sí? Pero cuando una empresa comienza a cotizar en bolsa, ya la información es pública. Y eso se llaman las IPO o Initial Public Offering, que es la oferta pública inicial, ¿sí? Siempre vamos a ver en las diferentes fuentes de información que va a salir tal empresa, saca su IPO, su IPO, ¿sí? Y cuando hablen de IPO ya sabemos ahora qué significa que esa empresa va a comenzar a cotizar en bolsa. Bueno, y ahora vamos con lo que es una IPO, ¿no? Básicamente en este momento es la salida de Spotify a bolsa. Spotify en su momento era una empresa privada que salía a cotizar a bolsa por primera vez. Cuando esta empresa sale a cotizar por primera vez, se ofrecen las ventajas de la empresa, por qué es buena, por qué una persona X debería comprar acciones de esta empresa Spotify, entre otros. ¿Para qué? Para hacerla más atractiva. La oferta pública inicial se produce generalmente en el mercado primario para luego ser comercializados en el mercado secundario. En el mercado primario, por ejemplo, es la primera salida a bolsa, donde básicamente la empresa le vende sus acciones a los principales bancos institucionales. ¿Para qué? Para que estos bancos puedan ofrecer las acciones que compraron a sus clientes en primera instancia. Todo se hace de manera interna. Luego esto se llama el mercado primario, o sea, cuando la empresa Spotify en este caso le vende sus acciones o gran parte de ellas a una serie de bancos para que estos bancos ofrezcan esas acciones que compraron a sus clientes propios. Luego, las acciones que dejaron de ser compradas se van a cotizar ya a la salida oficial, que es al mercado secundario, cuando salen a cotizar a bolsa. Antes de realizar una oferta pública inicial, como les comentaba, esta empresa era una empresa privada, pero una vez realizada la IPO, la compañía está permitiendo que el público participe del crecimiento, sus ganancias, pero también sus pérdidas. En este ejemplo, por ejemplo, vamos a ver algunos motivos por los cuales las empresas comienzan a cotizar en bolsa, ¿sí? Uno de los principales motivos para que la empresa cotice en bolsa, por ejemplo, es para expandir su negocio, aumentar su inventario y mantener operaciones. En este caso, por ejemplo, tenemos una empresa que se dedicaba a la venta y comercialización de gas, que antes era privada, pero necesitaba tener capital y necesitaba prestarse inmediatamente para poder expandir su negocio. Pero este negocio le resultaba muy caro prestarse a través de un banco y lo que hizo básicamente fue emitir cierta cantidad de acciones a bolsa, en la cual a través de emitir acciones en bolsa ellos recibían liquidez y liquidez mucho más bajo, ¿no? Y en este caso salen a bolsa, por lo general utilizan
una serie de herramientas estas principales empresas. Por lo general, las empresas que salen a cotizar a bolsa tienen una figura emblemática por la cual salen a conocer al mercado para que tengan una manera más de cercanía hacia la gente para que las pueda conocer. En este caso, Lipigas tenía que es una empresa que es de Chile, es una empresa de gas y tenía a una figura que era el perrito, que básicamente lo paseaban para todos lados y bueno, lamentablemente pues falleció y las acciones cayeron, pero en su momento lo usaban bastante para las promociones y por eso cuando salió a bolsa también lo llevaron y todo lo demás, ¿no? Así que por eso mismo salía a cotizar. En el caso, por ejemplo, también de la otra empresa, Ferrari, cuando Ferrari salió a cotizar a bolsa, lo que básicamente sacaron a relucir, en el caso primero era el perrito y en este caso, por ejemplo, son los autos. Entonces también sacan a los autos, ¿para qué? Para que justamente los inversionistas puedan ver cuál es lo más atractivo del negocio. Y en este caso de Ferrari eran autos de lujo. Y dicho esto, vamos a ver 3 pasos que normalmente utilizan las empresas antes de cotizar en bolsa. Normalmente lo primero es la investigación y análisis de la empresa a punto de salir a bolsa. Lo segundo es la comercialización de la empresa. Una vez de haber ya investigado, hacer un análisis, cuánto debería costar el precio de la acción, cómo van sus flujos, sus balances, sus ganancias, sus pérdidas, todo, ya la empresa comienza a ser comercializada. En la parte inferior derecha vemos al gerente general de Ferrari, Marchionni, que justamente él iba a los roadshows. Así se llama cuando la empresa se comercializa en el mercado. Se llama el roadshow, ¿por qué? Porque sale la empresa a diferentes conferencias para promocionar todas las ventajas que conviene llevar ser accionista de la empresa. Básicamente ellos muestran a los inversionistas todas las ventajas de tener una participación en la empresa para poder tener liquidez. Y la tercera ya es la emisión y venta de acciones, ¿no? Una vez que ya se decide cuándo se va a cotizar a bolsa, se da lo que se llama el campanazo inicial. Se pinta el día de emisión, el edificio de la bolsa, con cosas temáticas a Ferrari, por ejemplo. Ese día en la avenida de Wall Street, básicamente lo que pasó fue que pusieron varios autos de carrera Ferrari, ¿no? El Toro Rojo, y la empresa salió también a cotizar y todos salieron aplaudiendo y en fin. Lo otro es que cuando una empresa que sale a cotizar en bolsa por primera vez tiene una serie de rendimientos. Por lo general en esta gráfica vamos a poder ver justamente la mayor cantidad de rendimientos que ha tenido una empresa en el primer año de cotizaciones. Por lo general, una empresa que sale a cotizar a bolsa por primera vez tiene un rendimiento promedio del 26% en adelante en el primer año. Así que eso es bueno tenerlo en consideración al momento de poder decidir si comprar o no alguna acción de alguna empresa que sale a cotizar por primera vez. Por otro caso, acá vamos a ver un ejemplo muy específico para ver cómo hacer el diseño de una elección o no de un determinado instrumento. Por ejemplo, hace un tiempo sale una empresa X que se llama Mallplaza. Mallplaza es una empresa donde se tiene que analizar justamente todos los fundamentos. Se analiza a qué se dedica esta empresa, en qué países o ciudades está establecida y en base a ello se van sacando lineamientos. Por ejemplo, en el caso de Mallplaza opera en países como Chile, Colombia, Perú y actualmente tiene 21 centros comerciales, unos tantos en Chile, otros tantos en Colombia y otros en Perú. Luego de esto se ve cuándo va a salir el libro de órdenes, cuándo va a cotizar a bolsa, cuántas son el cierre de libros, cuántas son las acciones que tiene en el mercado. En este momento, por ejemplo, Mallplaza tenía 1.960 millones de acciones, de las cuales se iban a sacar a bolsa el 10%. Por lo general se saca el 10% inicialmente a cotizar a bolsa. No se suele sacar más del 20%, ¿sí? Eso es lo primero que hay que tener en consideración. Sale 196 millones de acciones a cotizar a bolsa, pero en caso la demanda supere en ese momento a esa oferta, se puede sacar un adicional de casi 60.000 millones, ¿no? Entonces básicamente de 100 millones más. Así que tenías un tope de más de 294 millones de acciones. Entonces toda esta información
siempre antes de salir a bolsa es pública para que las personas puedan elegir saber si comprar o no. Luego también se ven cuáles son las variables exógenas y cuáles son las variables endógenas, o sea, aquellas amenazas que puedan venir a la compañía. Por ejemplo, Mallplaza básicamente lo que se dedica es el sector retail, son son tiendas por departamento también y ofrece esas opciones. Y lo que se veía como una principal amenaza, por ejemplo, es el sector e-commerce, en el cual tú no necesitas tener una tienda física, y esa era una amenaza muy fuerte para Mallplaza. O sea, comprar una empresa que se dedica al retail físico, o también de repente ver un Amazon, que es una empresa que no tiene una tienda física de por sí. Así que hay que ver todos los tipos de amenazas que se vayan dando. Por otro lado, también analizamos quiénes son las empresas que respaldan a esta compañía. Por ejemplo, en el caso de Mallplaza, el 59% es Falabella. Entonces tiene obviamente el respaldo de un grupo importante. Y tú, al saber que una empresa sale a bolsa y tiene el respaldo de un grupo o familia económica fuerte que la respalda, es un poco más seguro poder aventurarte por tomar posición. Por otro lado, ya entramos a lo que son las penny stocks. Las penny stocks, por su nombre, son empresas de centavos, son empresas que se caracterizan por valer menos de $5, ¿sí? Una penny stock por lo general es calificada cuando vale menos de $5 o centavos, ¿sí? Es importante esto porque, por ejemplo, en lo personal tengo algunas inversiones en penny stock que valen 0.00003% y que se mueven nada, pero suben un 100%, al día siguiente caen 100% también porque bajaron un 0.0001 dólar. Entonces son empresas que tienen una volatilidad, son empresas que tienen un movimiento muy errático y muy disparejo. Y puede ser obviamente de gran repercusión, puede ser muy alcistas o también pueden ser muy bajistas. Son empresas que por lo general son compañías que están empezando, son compañías que están buscando financiación porque tienen un proyecto muy interesante. Entonces se les pide obviamente salir en el mercado OTC para poder comenzar a cotizar, ¿no? Como les decía, normalmente estas empresas salen en el mercado electrónico o el mercado OTC, ¿sí? Usualmente estas acciones tienen un alto nivel de volatilidad, resultando en un alto beneficio o pérdida potencial. No son operadas por inversionistas que son cortos en aversión al riesgo, sino aquellos inversionistas que tienen mayor aversión al riesgo, mayor tolerancia a los diferentes movimientos. Ahora les voy a enseñar 9 etapas o 9 pasos que se deben tomar antes de elegir una penny stock, pero que también le podemos hacer un paralelo con 9 pasos que se pueden tomar para comprar una acción, ¿sí? El primero es preguntarte a ti mismo si es realmente lo que tú estás buscando, ¿no? Preguntarte a ti mismo si estás listo para tomar un riesgo adicional. Si tú estás invirtiendo en un fondo mutuo, un depósito a plazo, etcétera, y tú dices, ok, perfecto, esta inversión no me da casi nada de beneficio, quiero ganar un poco más, te haces la pregunta, ¿quieres tomar un riesgo adicional o estás tranquilo con tu inversión recurrente? Si tu respuesta es sí, quiero tomar un riesgo adicional, pues vámonos al segundo punto, que es busca que operen en bolsas importantes. Por ejemplo, no vayas a buscar una acción que opere en la bolsa de Tanzania, por ejemplo, donde no hay poquísimo volumen, o una bolsa como por ejemplo en este momento, ¿no? Que puede ser una bolsa que te restrinja la salida, como en China o como en, por ejemplo, también Venezuela, que en este momento por la coyuntura cuando hay coyunturas justamente de políticas, no te permita sacar la plata. O sea, tú vas a poder invertir tranquilamente, vas a poder comprar, pero el problema viene cuando quieras vender y quieras que tu dinero regrese nuevamente a tu cuenta. Cuando encuentres bolsas o países que restrinjan mucho este tema, no lo hagas. Busca empresas que por lo general coticen en mercados grandes, el mercado OTC, la bolsa de Estados Unidos, la bolsa alemán, la bolsa francesa, entre otros. 3. Hazte un análisis y escoge potenciales ganadoras. Analiza los fundamentos de la empresa y la parte técnica también. En las próximas sesiones vamos a ver que una de las aristas de las inversiones son también el análisis técnico.
Así que tenemos que analizar dos variables, el análisis fundamental y el análisis técnico. Cómo está la empresa, cómo está desde su salud financiera y también cómo nos muestra el precio de esta acción, su desenvolvimiento en el corto plazo. Luego, pon metas, ¿no? Traza un horizonte de inversión, expectativas para la inversión y mantén la regla. Es importante que te pongas metas. O sea, si tú sales de una inversión que normalmente te da un 5%, un 6%, y tú estás feliz con ganar un 10%, si tú inviertes en una acción y ya llegaste al 10%, puedes estar tranquilo. Y si también has establecido un periodo para ese 10% de un año, pues espera ese periodo de un año para que veas el rendimiento cómo va a fluctuar. Trata de no salirte antes porque eso es básicamente romper la regla de tu estrategia. Lo que sigue, escoge tus fuentes de información adecuadas, síguelas, pero no necesariamente creas el 100% en ellas. Esto es muy importante porque dentro de todo hay fuentes y fuentes. En el mercado de valores hay un sinfín de fuentes de información, de páginas web, etcétera, pero hay algunas que son más fiables que otras. Por eso, cuando tú vayas a invertir, elige cuál va a ser tu fuente de información, analízala y contrasta los resultados que te den estas estrategias en el desenvolvimiento del precio. De esta manera tú vas a poder justamente tener mejores resultados y también vas a poder discriminar cuál fuente es más, entre comillas, segura que otras. Luego, escoge un broker. Observa cuáles te presentan las mejores ventajas en base a costos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, el tema de costos al momento de invertir es muy importante porque también determina cuánto tú vas a terminar ganando o cuánto vas a terminar hasta perder en sentido general, ¿no? Así que observa a los principales brokers, no vayas con el primero que te cruzas, siempre lo sugerible es que al menos contrastes 3 o 4 brokers antes de tomar una decisión y el que te ayude mejor o el que te convenga mejor en base a precios también lo puedas tomar. Después viene la séptima, escoge el sector que más te guste, opera en el sector que conozcas más y te sientas más cómodo. Esto es importantísimo porque aquí básicamente es no inventar la pólvora. La pólvora ya está creada y si tú toda tu vida, por ejemplo, has trabajado en el sector tecnológico, no hay por qué meterte al sector de bienes durables, ¿no? O el sector hipotecario, no tiene sentido. Trata entonces de enfocarte en esas acciones en las cuales o en el sector en el cual tú has estado viviendo normalmente casi gran parte de tu vida. Luego de eso, de haber escogido ya todo el sector en el cual quieres enfocarte, escoges la acción. Una vez hecho esto, síguela por 1 o 2 semanas y conoces su comportamiento. Es muy interesante esto, ¿por qué? Porque no es simplemente ya, perfecto, yo quiero el sector tecnológico y yo me gusta Apple y voy a comprarla. No. Eso no se hace. Básicamente lo que se tiene que hacer es seguir el movimiento de este instrumento por 2 semanas consecutivas para ver cuáles son sus movimientos y cuáles son las variaciones que tiene día a día. Y si te conviene y tú ya ves que es el momento ideal, pasamos al último paso que es realiza tu inversión. Abre una posición con el broker que cogiste y haz la inversión, ¿no? Básicamente ya después de haber analizado si es que tú quieres tomar un riesgo adicional, si cotiza en una bolsa que tiene bastante volumen, bastante liquidez, si has visto las fuentes de información y las más contrastables dicen que tú tienes un perfil interesante y que también esta acción, o mejor dicho, que estas noticias impactan realmente como dicen en el valor de la acción y también en el sector que tú lo conoces y adicionalmente ya escogiste a esa compañía específica, realiza con la que menos costos te dé y mayores ventajas te pueda proporcionar. Acá vemos un par de ejemplos de acciones de penny stocks. Por ejemplo, vemos la acción de Medical Marijuana y también la de Grow Life, ¿no? Son 2 empresas del rubro canábico medicinal donde vemos que el valor de las acciones son de 0.095 y 0.015%. Por otro lado, también hay otro tipo de acciones como la de Bitcoin, por ejemplo, que en el mercado OTC también cotiza en 0.052 o netstock.com en 0.023, que si se dan cuenta tienen rendimientos normalmente más 18%, menos 10%, o sea, no son instrumentos que te suben un 1%, 2%, medio por ciento, no, te suben por encima de los 2 dígitos e inclusive de 3 dígitos en adelante, así como las caídas también puede ser de la misma manera.
Ya para ir finalizando un poco hablamos de las crisis y esto básicamente nos enfoca en lo siguiente. En el periodo de la renta variable hemos visto un sinfín de crisis. Hemos visto desde la crisis del 82, que era la deuda soberana LATAM, donde casi toda LATAM estaba sobreendeudada, ¿no? A la crisis de los ahorros y préstamos en los 80, el Black Monday, vimos el efecto tequila, la crisis.com o la crisis del 2008, la crisis financiera. Hemos visto un sinfín de crisis en los cuales los mercados se han estado tambaleando, los mercados han caído, pero en general, ¿no? Los mercados por lo general, a pesar de esta crisis de hace casi 100 años, siempre han tenido una tendencia alcista, como lo vemos acá desde 1930, desde el crack del 29 en adelante, la bolsa ha tenido un rendimiento promedio anual, el S&P 500 al menos, de un 10%. O sea que esas crisis son sinónimo de oportunidades, como esta penúltima diapositiva, donde vemos justamente razones para vender, se llama esta gráfica, es donde vemos en líneas negras el desenvolvimiento del Standard & Poor's, donde en la parte inferior izquierda vemos, por ejemplo, que Estados Unidos perdió en un mes 663.000 puestos de trabajo, noticia mala. Fiat Chrysler aplica bancarrota, noticia mala. El más poderoso terremoto en Japón, noticia mala. Las acciones en Estados Unidos en marzo del 2011 caen 20%, noticia mala. El 2012 crisis europea con España, Italia, Portugal, Irlanda, noticia mala. Vemos que Chipre también cae ese 47%. El Brexit, las elecciones del 2016 donde salió elegido Trump, que supuestamente era lo peor de todo el mundo. Noticia mala, la bolsa china cae en 3 meses 45%, noticia mala. ¿Y qué hizo el Standard & Poor's? Subió 257% solamente en cuestión de 8 años. Entonces siempre por eso mismo se dice que crisis son igual a oportunidades. Uno puede ver también la gráfica, por ejemplo, el 2018 de la caída de la bolsa casi un 30% por la guerra comercial. En el 2020 pudimos ver también la caída por la pandemia y al día de hoy cómo va evolucionando los mercados. Siempre han ido recuperando por diferentes políticas monetarias, fiscales, etcétera, pero por lo general las crisis generan oportunidades de inversión. Y así que esa es una gráfica muy puntual, muy visible y muy nítida de cómo se ha desenvuelto el mercado en los últimos años. Y para ya terminar, las fuentes de información. Acá vamos a ver las fuentes de información que normalmente veo y siempre les sugiero, que son las páginas de Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, Sachs, CNBC, Seeking Alpha, por ejemplo. CNBC me parece una fuente súper interesante debido a que es, lo más interesante, gratuito. Ustedes pueden ver diferentes noticias y pueden ver precios en línea con la página de CNBC, y también existe en aplicación para Android, para iOS, o sea, para el iPhone, gratuitamente lo pueden ver y pueden seguir las acciones minuto a minuto. Cuando haya noticias les va a mandar alertas. Igual Bloomberg también es gratuito, pero tengan en consideración lo siguiente, que los precios que se van viendo en Bloomberg por lo general no son precios en línea, son precios desfasados. ¿Por qué? Porque Bloomberg de por sí es una plataforma paga. Entonces, para que tú puedas tener el acceso a información en línea tienes que pagar. Pero también igual los research o los estudios, los análisis de Bloomberg son muy buenos. En la página de Seeking Alpha, por ejemplo, ustedes van a poder también armar un portafolio de inversión y hacerle seguimiento a diferentes noticias, ¿no? Así que ahí tienen también estas fuentes de información. Sachs es una excelente fuente de análisis financiero también, te ve ratios, múltiplos, te ve análisis fundamental muy potente. Así que es interesante esta página de research. Así que por este momento, esta es la clase de acciones 1 y ya estamos en contacto en la siguiente clase para la de acciones 2. Hasta luego.